¿no? Está la vocecita que nos indica que vamos a grabar la sesión para los demás colegas por haber motivos que no pueden ingresar a la clase, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, entonces, como mencionaba, este tipo de preguntas llamadas inferencias, ¿no? Ojo, que este sí o sí son preguntas que podrían, ¿qué cosa? Que podrían darse, ¿ah? Y a veces se da en mayor frecuencia, ¿no? Este tipo de interrogantes, donde mide la capacidad del lector de poder, ¿qué cosa? De poder llegar a hacer conclusiones, ¿no? Porque eso es una inferencia, ¿no? Es llegar a hacer, ¿qué cosa? Es llegar a una conclusión en base a una información que el autor ya nos está mencionando. Entonces, vayamos un poquito a ampliar esto, ¿ya? Vamos a ampliar un poquito esto de las inferencias. Acá está la definición. ¿Qué nos dice qué cosa es la inferencia? Es un proceso, ¿no? Es un proceso racional mediante el cual vamos a llegar a conclusiones válidas, ¿no? Conclusiones válidas a partir de una información explícita, de una información literal que nos está mencionando el texto, ¿no? Es decir, que una inferencia va a ser una conclusión, ¿ya? Pero siempre relacionado de cosas, siempre relacionado con la idea literal del texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta es una información de cosa, esto de acá es una información literal, ¿no? Todo esto de acá, ¿no? Todo esto de aquí es una información literal. Vamos a colocarlo por acá, pim, 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 pim. No me pinta. Esto color rojito, ¿no? Muy bien, rojo pasión, acá, por acá. Tin, 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 tin. Todo esto de acá, todo esto, este enunciado, ¿no? Todo este enunciado se conoce como una información explícita, literal, tal cual, ¿no? Entonces voy a colocar acá, ¿no? Una información, una información una información explícita, ¿ya? Explícita, ¿no? Tal cual aparece en el texto, ¿ya? Entonces, a partir de esa información explícita, yo tengo que arribar, ¿no? Yo tengo que llegar a informaciones de cosas, a informaciones implícitas, es decir, a conclusiones válidas, ¿no? Esas conclusiones nosotros las vamos a conocer como que vamos a pintarla por acá, eso de ahí van a ser de cosas, toda esta información que por aquí ahora va a aparecer, ¿no? Se va a considerar como que como una información implícita. Vamos a colocar acá información implícita, ¿ya? Implícita. ¿Listo? Fin, implícita. Entonces, es decir, que todo este enunciado, ¿no? Muy bien, siempre va a haber algún tipo de idea que se puede concluir, que nos puede traer como consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Miren, ¿no? Dice, apenas habían transcurrido 3 meses, ¿no? Habían transcurrido 3 meses y nuestro amigo Julián ya experimentaba una profunda añoranza por la familia y su país, ¿no? Entonces, mira qué es lo que nos están mencionando, ¿no? Que habían pasado 3 meses y este sujeto, ¿no? Julián ya experimentaba, ya sentía, ¿no? Hablamos de Julián, por acá está Julián, ya experimentaba una profunda añoranza por la familia y su país. Entonces, eso es lo que nos dice, es una información literal, es una información explícita. Entonces, a partir de esa información explícita, yo tengo que arribar, ¿no? A una información y cosa, a una conclusión. Entonces, mira, fíjense en mi conclusión que voy a llegar, ¿no? Mi primera conclusión sería esta, ¿no? Muy bien, esta de acá. Julián es una persona de cosa, Julián es una persona sensible, ¿no? Eso vendría a ser de cosa, esto vendría a ser una información de cosa, una información implícita, una información considerada de cosa, considerada una conclusión en base a la información que el autor te está dando, ¿no? Entonces yo estoy infiriendo, estoy coligiendo que Julián es una persona sensible. Profe, y esto, muy bien, si nos damos cuenta, ¿no? Si nos damos cuenta, cuando te dice Julián es una persona sensible, eso no lo dice el texto. En ninguna parte de esta información literal, de esta información explícita, no nos dice que Julián es una persona sensible, ¿cierto? Pero nosotros estamos llegando a una conclusión, estamos llegando a una información que por naturaleza, muy bien, por la característica que tiene este tema de inferencias, ¿no? Es que a través de ese razonamiento que nosotros damos, vamos a llegar a una información nueva, pero siempre vinculada con qué? Siempre vinculada con el texto, ¿no? Entonces, cuando a ustedes le pregunten por inferencia, o sea, una de las premisas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O una de las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta es que la respuesta que ustedes van a marcar como inferencia tiene que ser de cosa, tiene que ser una información de cosa, una información nueva, ¿ya?
tratemos de que la información que vamos a, cosa, que vamos a tener sea una información nueva y esa información nueva tiene que estar directamente vinculada con la literalidad, es decir, con la información que ya nos están mencionando, ¿no? Profe, ya bacana, ahí dice que Julián es una persona sensible. ¿Y de dónde usted llega a esa conclusión? ¿No? Usted esa inferencia que está haciendo, ¿no? ¿De dónde la está sacando? Claro, es que en el texto nos dice, nos habla de Julián y por acá te dice qué cosa, que experimentaba, ¿no? ¿Qué experimentaba? Experimentaba una profunda añoranza, ¿correcto? Y la añoranza tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Entonces, si experimenta añoranza, si experimenta nostalgia, se entiende que es una persona que siente, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera una persona insensible, si fuera una persona estoica, ¿no? Entonces no tendría qué cosa, no experimentaría añoranza. Pero en el texto te dice que experimenta una profunda añoranza. Entonces, al experimentar una profunda añoranza, entonces yo concluyo, ¿no? Muy bien, yo concluyo que Julián es una persona sensible. Entonces, esta es una información muy bien, válida, es una conclusión válida, ¿no? Es una inferencia válida, pero a partir de la información que el autor nos está mostrando en el texto. Entonces, eso es una inferencia, ¿no? Llegar a una información nueva, pero siempre vinculada de cosas, siempre vinculada con la literalidad que nos está mostrando de cosas, con la literalidad que nos está mostrando el texto. Siempre, siempre eso, ¿ah? Ya. Ahora, miren, no es la única, podría sacar muchas inferencias, ¿no? Por ejemplo, otra inferencia que yo puedo tener en cuenta es esta, ¿no? Julián se encuentra en el extranjero. Profe, eso no lo dice el texto. Claro, por eso es una inferencia. Porque la inferencia es llegar a una información nueva, a una conclusión a partir de la información literal que nos están mencionando. Y nuevamente, muy bien, a partir de esa información literal, saco todo esto, estoy llegando a esta información. Julián se encuentra en el extranjero. Profe, ¿y esa de dónde la saca? Ah, mira, nos sigue hablando de Julián y si él siente añoranza, nostalgia por la familia, mira por qué te dice, ¿no? La añoranza que está sintiendo Julián es por la familia y su país, se entiende, se asume que es una persona muy bien, que no está ni cerca de la familia ni cerca del país, ¿no? Entonces, si no está cerca del país, podríamos asumir, muy bien, que está qué cosa, que está en el extranjero, que está fuera del país. Entonces, cuando digo Julián se encuentra en el extranjero, también es una información nueva, es una inferencia, es una conclusión, y a partir de la información que el autor te está mostrando, ¿no? Entonces, mira, acá te estoy dando dos conclusiones, dos inferencias válidas que siempre están partiendo de qué? De una información literal. Entonces, ¿eso tiene que ver con qué? Eso tiene que ver con una inferencia, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les pregunten en la parte de lectura, ¿no? De un texto de repente que tiene un poquito más de párrafos, y te dicen, ¿qué se puede inferir del texto? Entonces, siempre tú tienes que tener en cuenta que la alternativa que vas a marcar tiene que ser una consecuencia, ¿sí? Una conclusión en base a la información que ya te está mencionando el texto. Tienes que vincularlo con el texto. Porque de repente van a haber alternativas, ya, como yo te menciono, ¿no? No, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que marcar una información nueva, ¿no? Ya, profe, mira, la alternativa C es nueva. Ya, esa es la clave, sí, pero tienes que tener en cuenta que esa información nueva que vas a marcar tiene que ser consecuencia o tiene que estar vinculado con el texto. Y si no está vinculado con el texto, entonces de nada es una inferencia, porque todas las inferencias que vamos a ver van a tener relación con la información previa que te está dando el autor. Entonces, tanto lo que te coloco aquí, Julián es una persona sensible y Julián se encuentra en el extranjero, esas se vinculan con la información explícita o literal que te está mostrando líneas arriba. Entonces, tenga en cuenta eso, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, acá, ya para ir terminando estos ejemplos, coloco dos inferencias más, ¿no? Coloco dos inferencias más. ¿Y qué es lo que te dice, no? Julián quiere y valora a su familia. Y luego dice, a Julián le gustaría reencontrarse con los suyos. Y también son inferencias válidas, ¿no? Conclusiones que se dan, ¿qué cosa? Que sean en base a esta información, ¿no? Julián quiere y valora a su familia, claro, ¿no? Si valora y quiere a su familia, por eso el tema de la añoranza, ¿no? Por la familia, ¿correcto? Por eso ese sentimiento de nostalgia, ese sentimiento de añoranza hacia la familia. Entonces se puede concluir que valora y quiere a la familia, ¿no? Por esa distancia que tiene. A Julián le gustaría reencontrarse con los suyos, también podemos de cosas, también podemos inferir. Entonces, esas cuatro informaciones que tenemos ahí, ¿no? Vienen a ser informaciones implícitas o sobreentendidas que siempre se están vinculando con qué? Con el tema de las inferencias. Entonces, para que ustedes tengan bien en claro esto, ¿no? Si a ustedes le van a preguntar, y de hecho, seguro va a haber de repente, como a veces aparecen en el examen, aparece un texto, una pregunta. De hecho, puedes encontrar ¿qué cosa? Un tipo de estas preguntas, ¿no? Por inferencia. Entonces, si nosotros leemos la pregunta, entonces dice, se infiere del texto, entonces inmediatamente tú tienes que pensar que la información que vas a marcar es una información nueva.
pero siempre vinculada con el texto. ¿Sí? Es una información nueva. Muy bien. Profe, ¿y por qué usted dice nueva? Porque pueden haber informaciones que ya lo dice el texto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser, no? Muy bien. Que por ahí encuentres una alternativa que ya lo dice el texto. ¿No? Entonces, si aquí en el enunciado te dice, apenas habían transcurrido 3 meses y Julián ya experimentaba una profunda añoranza, entonces por ahí de repente puede haber una alternativa que te diga, Julián experimentaba una profunda nostalgia por la familia y por su país. Ya, profe, ¡pum! Eso es una inferencia porque ahí lo dice el texto. No, pues eso no es inferencia, porque ya lo dice el texto. Si la información ya lo menciona el texto, si la información ya lo dice el texto, entonces eso tú no lo tomes como inferencia. ¿Ya? La inferencia tiene que ser una información nueva, una información fresca, pero siempre vinculada con el texto. Ah, ya, profe, entonces voy entendiendo. Entonces, cuando a mí me piden una inferencia, lo que yo tengo que hacer es buscar una información, muy bien, que no lo dice el texto, pero que se vincula con el texto, ¿no, profe? Claro, eso es lo que tienes que hacer. Además, profe, si yo encuentro una alternativa que ya lo dice el texto, entonces esa la descarto, profe, porque eso ya no sería inferencia. Así es, mi querido, ¿sí? Mi querido oficial, así es, ¿no? Tenemos que buscar, muy bien, una información que se vincule con el texto y al vincularse sea una consecuencia, es decir, una información nueva pero relacionada siempre con el texto. Tienen que tener en cuenta eso. Y por ahí vamos a ver algunas alternativas, ¿no? Vamos a ver algunos ejercicios del material y te vas a dar cuenta, muy bien, que tenemos que descartar esta alternativa. ¿Y por qué tenemos que descartar esta alternativa? Porque ya lo dice el texto. Esta alternativa porque se vincula con el texto, ¿no? Ah, esta es la clave, sí. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la literalidad del texto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con este tipo de preguntas, ¿no? Donde el proceso que se tiene que hacer es un proceso de cosas, es un proceso, ¿no? De analizar el texto y poder sacar conclusiones, ¿no? En base a esa información. Aquí ya no te piden tema, no te piden idea principal, no te piden qué información es verdadera, qué información es falsa, no te piden nada de eso. Lo que te están pidiendo a ti, oye, ¿sabes qué? Tú, lector, muy bien, sácame una conclusión en base a la información que estás leyendo, ¿no? Y esa conclusión tiene que estar vinculada a la lectura. ¿No? No me repitas lo que dice el texto, porque eso no es una conclusión. Tienes que darme una información nueva, pero relacionada con el texto, ¿no? Entonces, ese es el proceso de inferencia que se hace. Bien, ahora, miren, acá me dicen que tengo uno y dos ejercicios, ¿no? Y lo que me están pidiendo aquí, oye, ¿sabes qué? Sácale una inferencia a este enunciado, ¿no? Entonces, mira, rapidito nada más. ¿No? Rapidito. ¿Y qué te dice? Cada vez que te busco para contarte un problema, me dices que en ese momento estás muy ocupada, ¿no? Mira, primer enunciado, ¿no? Busca para contarle un problema. Inmediatamente le dicen qué cosa, ¿no? O le dicen que en ese momento está muy ocupada. ¿Acá? Estás ocupada. Luego, segundo enunciado, segunda premisa. Nunca quieres ir conmigo a tomar un helado o al cine. Prefieres salir con otras amigas. Muy bien. Ah, mira, mira lo que estoy notando, ¿no? Muy bien. Busca para contarle un problema. Estoy ocupado. Nunca quieres ir conmigo a tomar un helado o al cine. Prefieres salir con otras amigas. O sea, no quieres salir con ella, ¿no? Salir con otras personas en vez de ella. Y sabes que me muero por este chico que se llama Julián y te la pasas coqueteando con él en mi cara. Entonces, mira, primer, segundo y tercer enunciado. Entonces, a partir de esos tres enunciados, nosotros podemos llegar a una conclusión. Claro, ¿no? Mira, una conclusión podría ser la siguiente, ¿no? ¿Cuál es, profesor? ¿Cuál podría ser? Que no desea tener su amistad, ¿no? Mira, ¿sí? Esta información que yo estoy colocando acá, que no desea tener su amistad, es una consecuencia a partir de las tres premisas que me están dando, ¿no? Y en ninguna parte del texto nos dice que no desea tener su amistad, pero a partir de los indicios que yo voy encontrando en cada uno de los enunciados, por la información que me está mostrando, yo puedo llegar a esta conclusión, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque busca para contarle un problema y no tiene tiempo, está ocupada porque no quiere ir a comer, a tomar un helado, muy bien, o al cine, prefiere hacerlo no con ella, sino con otras amigas. Muy bien. Hay un chico que le gusta a ella, muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Muy bien. La coquetea con ese chico en su cara. Entonces, a partir de esas tres informaciones, ¿qué es lo que yo puedo concluir? Que la chica, no, muy bien, no desea de cosas, no desea tener la amistad, no desea tener su amistad. Entonces, esto es una inferencia. Esto es una conclusión, ¿sí? Que yo puedo llegar a partir de estas tres informaciones. En ninguna parte lo dice. Entonces, es una consecuencia. Y va ligado a la información que yo estoy leyendo. Entonces, eso es una inferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, profe, y si yo coloco muy bien
que una información que ya lo dice el texto, te repito, si ya lo dice el texto, no lo tomes en cuenta. Eso no es una inferencia. La literalidad, lo que te dice el texto, tal cual, no es una inferencia. ¿Ya? Bien, miren esta. Tengo que hacer otras inferencias acá. Dice, los jugadores de la selección no han entrenado mucho. No. Segundo enunciado, siempre se les encuentra en fiestas y bares en lugar de estar practicando. Y la tercera dice, no han tenido partidos de práctica con ningún equipo de cosa, con ningún equipo poderoso. Ah, muy bien, mira, me habla acerca de los jugadores de la selección, ¿no? Peruana de repente, que no entrenan mucho, que siempre se les encuentra en fiestas y bares, ¿no? Muy bien, en lugar de estar practicando, y no han tenido partidos de práctica con ningún equipo poderoso. Entonces, ¿qué es lo que podemos inferir, profe? A ver, muy bien, déjeme pensar, querido profe. Lo que yo puedo inferir a partir de esas tres informaciones es que, muy bien, que el próximo, muy bien, vamos a colocar el próximo encuentro que va a tener la selección, el próximo encuentro de la selección, muy bien, de la selección, tututum, no van a tener un buen desempeño. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Listo? Acá, mira, pues acá estoy llegando a una conclusión. En base a la información que el autor me está dando, ¿no? O sea, en base a la información que me da ahí arribita, entonces yo estoy llegando a esa conclusión. Que el próximo encuentro que tenga la selección, muy bien, no van a tener un buen desempeño. ¿Por qué? Porque no entrenan mucho. ¿Por qué? Porque en vez de practicar, muy bien, descuidan su estado físico por estar en fiestas y en bares, ¿no? No tienen ningún partido de práctica con un equipo de nivel, de level. Entonces, yo puedo concluir que el próximo encuentro que tenga la selección no van a tener un buen desempeño. En ninguna parte del texto me habla sobre eso, pero es una conclusión, es una consecuencia de la información que el autor me está mostrando. Entonces, eso es una inferencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que, no, vamos avanzando un poquito, ya vamos avanzando en esto. Entonces, esto es lo que es inferencia. Bueno, esto es los tipos de preguntas, ¿no? Lo que es explícito y lo que es implícito, ¿no? Acá cuando hablamos acerca de la información que tenemos en el texto, un texto tiene dos tipos de información. La información que uno lee, que está en el texto tal cual, que se llama explícita, y la información implícita. Entonces, lo que nosotros tenemos que ubicar es la información implícita, que es la inferencia, la que no está dicha de manera directa en el texto, pero se sobreentiende. Entonces, esa información que se sobreentiende, que es una consecuencia de la información explícita, es una información que nosotros tenemos que ubicar, ¿no? Esa es la inferencia, ese es el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? El trabajo de inferencia. Bien, profe, ¿cómo yo me doy cuenta que yo tengo que marcar una alternativa que tenga que ver con inferencia? ¿No? Eso es por la forma como te pregunta, pues, ¿no? Acuérdate que hasta aquí hemos visto una sarta de preguntas sobre, por ejemplo, si la pregunta que te hacen fuera por la idea principal del texto, la afirmación principal, entonces los tipos de preguntas serían, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la idea central del texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿No? ¿Cuál es la afirmación principal? ¿Cuál es la idea medular? ¿No? Esas son las formas de preguntar, ¿no? Si la información fuera por compatibilidad, te diría, ¿no? ¿Qué información condice con el texto? ¿Qué información concuerda con el texto? ¿Qué información es verdadera con el texto? ¿No? Son formas de preguntar, ¿no? Entonces, a través de las formas de preguntar uno sabe qué tiene que marcar, ¿no? Entonces, en este punto, acá están las formas de preguntar por inferencia, ¿ya? Entonces, si por ahí en el texto te preguntan lo siguiente, te dicen, ¿no? Te dicen así, se deduce, ¿no? Muy bien, del texto se deduce, ah, ya, muy bien. Entonces, si te dice del texto se deduce, la respuesta tiene que ser una inferencia, ¿ya? Muy bien, es decir, una información nueva. Si la pregunta te dice se colige, entonces también lo mismo. Mira, son formas de preguntar, ¿ya? Entonces, ojo que por ahí de repente veo una pregunta y no sé qué voy a responder. Oye, pucha, ¿qué me están preguntando? Tenemos que saber las formas de preguntar, ¿no? Para saber qué voy a responder, ¿no? Entonces, mira, acá están las formas de preguntar por el tema de inferencia, ¿ya? Acá están las formas de preguntar. Lo que más se utiliza, obviamente, es se infiere o se deduce, ¿no? También he visto que se colige también, que es una forma recurrente de preguntar por este tipo, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, entonces, pero no solo eso, sino pueden venir de otra manera, ¿no? Como estoy colocando aquí, ¿no? Pueden venir de esa otra manera. Es decir, que en la pregunta por inferencias se pueden preguntar de la siguiente manera. Se preguntan, ¿no? Te dice, se deduce, se colige, se deriva, se desprende, se dimana, se concluye, ¿no? Estas son las formas de preguntar por el tema de qué, por el tema de inferencia. Entonces,
¿no? Como yo te he dicho ya en algún momento, cuando uno tiene un texto y una pregunta, entonces antes de atacar el texto, de repente podríamos leer la pregunta. Y si yo leo la pregunta y la pregunta me dice, se colige del texto, ah, muy bien, entonces al toque aparece en mi mente, ¿no? Las recomendaciones y las estrategias que yo tengo que tener. ¿No? Entonces, ah, cuando dice se colige es una pregunta por inferencia. Entonces, yo sé que la alternativa que va a ser como respuesta tiene que ser una consecuencia ligada directamente con el texto. Si es una información que no se vincula con el texto, no es la clave. Si es una información que ya te lo dice el texto, no es la clave. Tiene que estar, ¿qué cosa? Relacionada siempre con el texto y una información nueva. Entonces, esas premisas, estas indicaciones ya la tenemos que tener, ¿qué cosa? Por este tipo de pregunta, ¿no? Entonces, el tipo de pregunta por inferencia ya están las formas de preguntar por este tipo. Antes de esto, muy bien, quiero ir por acá. Restricciones inferenciales. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Mira, primero, se debe tener en cuenta lo siguiente. Una respuesta por inferencia, ya, y justo lo que yo te decía, ¿no? Y te lo vuelvo a repetir, ¿ya? Y te lo vuelvo a repetir. No, no puede ser una afirmación expuesta, o sea, ya sea de cosa, ya sea literal o equivalente. Es decir, si la información que tú ves en la alternativa ya te lo dice el texto de manera literal o de una manera equivalente o parafraseada, esa no es una inferencia, ¿ya? No puede ser una inferencia. Por eso te coloco, una respuesta por inferencia no puede ser una información literal o una información equivalente. Algo que ya te lo dice el texto, ¿sí? De una u otra manera, esa no la tomes como inferencia. Ten en cuenta eso, por favor, ¿ya? Tiene que ser una información, ¿qué cosa? Tiene que ser una información nueva, siempre vinculada con el texto. Ten en cuenta eso, por favor, ¿sí? Bien, segundo punto, segundo punto. Una respuesta por inferencia, ¿no? Una respuesta por inferencia correcta tiene por premisa o premisas unidades informativas del texto en cuestión, pero hacia ideas implícitas. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Lo de la alternativa B, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es esa indicación? Que la respuesta a una inferencia tiene que estar vinculada al texto, tiene que estar relacionada con el texto, ¿sí? Porque de repente, como yo te menciono y te dije hace un momento, tiene que ser una información nueva, ¿no? Pero vinculada con el texto. Puede haber en la alternativa una información nueva, pero si no está vinculada con el texto, si no está relacionada con el texto, entonces esa no es la clave, ¿no? Entonces, mi inferencia, ¿sí? Mi información nueva tiene que estar directamente relacionada con las ideas literales del texto, hacia una idea implícita. Siempre tiene que estar vinculada. Y si no hay ningún vínculo, entonces esa no es la clave, vas descartándola, ¿ya? Y la última recomendación que se tiene que tener en cuenta es una respuesta por inferencia no puede exceder el ámbito tratado en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me tengo que circunscribir solo a lo que dice el texto. Mi inferencia tiene que circunscribirse y limitarse solo al contenido literal que te está mencionando el texto. ¿Por qué te digo eso, no? Porque de repente el tema que se trata en el texto es un tema que tú lo dominas, ¿sí? Y de repente tú tienes mucho más información, muchos datos más novedosos de ese tema que está tratando el texto, ¿no? Pero la inferencia que se te va a pedir tiene que estar directamente o limitado a lo que te dice el texto, no a tus ideas. No tienes que combinar ni tus ideas ni las ideas del texto para llegar a una conclusión. Simplemente tienes que limitarte a lo que te dice el texto, vincularse con el texto, ¿no? Es por eso que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? La inferencia siempre tiene que estar relacionada con alguna información literal que te está mostrando en el texto. Y normalmente, acuérdate, normalmente te voy a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Y de qué parte del texto sacas la inferencia? ¿De qué parte del texto, de qué información del texto llegas a esa conclusión? Porque de alguna parte del texto tenemos que llegar a esa respuesta, ¿no? Tiene que vincularse con el texto. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Vamos entonces a tener en cuenta unos puntos por aquí, a ver, no, no, miren por acá. Ya, por acá tengo un ejemplito y de ahí ya nos vamos al material que tenemos, que ya se tiene, que le enviamos al WhatsApp, ¿no? Que hemos enviado al WhatsApp. Pum, 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 pum. Miren por acá. Vamos a analizar este texto, ¿no? La pregunta que te están haciendo, mira, fíjate, ¿no? ¿Sí? Con respecto al sol, se colige, ¿no? Se colige, ahí está, ¿no? Esta es la pregunta clave. Si te dice se colige, ahí está la clave que te dice, oye, lo que tengo que marcar dentro de las cinco alternativas es una pregunta por inferencia,
¿no? Entonces, yo tengo que, mira, y a veces la inferencia tiene que ver con algún dato particular del texto. A veces sucede eso. Como es en el caso de cosas, como es el caso de la pregunta que te están haciendo de esta de Nicolás Copérnico, ¿no? Dice, con respecto al Sol, ¿sí? Con respecto al Sol, se colige que a partir de Copérnico, muy bien, entonces tengo que ver con respecto al Sol, relacionado con qué, relacionado con nuestro amigo Copérnico. A partir de ahí, ¿qué es lo que yo puedo de cosa? ¿Qué es lo que yo puedo ir infiriendo? ¿No? Entonces, vayamos a entender un poquito el texto, ¿no? Porque a partir de ahí yo tengo que inferir. Entonces, vamos por acá, ¿no? Divido el texto siempre en unidades informativas para poder tener un mayor de cosa, un mayor entendimiento, ¿no? Normalmente los textos a veces son complicados, son difíciles, ¿no? Que son engorrosos, que no se pueden entender. Entonces, yo utilizo de cosa, utilizo la división, ¿no? De ese texto. Ya, yo lo hago así, pero obviamente cuando ustedes están en la pantalla en el ejemplo no se puede, pero practiquen porque el examen va a ser a través de un monitor. Entonces, tenemos que ver. Más en lo complicado en textos, ¿no? Porque cuando tiene el papel, cuando el texto es impreso, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Así se limita. Bien, punto acá. En 1543, Nicolás Copérnico se propuso incrementar la precisión y la sencillez de la teoría astronómica vigente, transfiriendo al Sol muchas de las funciones que hasta entonces se atribuían a la Tierra. Punto ahí. A ver, profe, ¿de qué me está hablando ahí? Bueno, ahí nos habla acerca de la teoría de Copérnico, ¿no? La teoría astronómica de Copérnico, vigente, ¿no? Un poquito para contextualizar esto, ¿ya? Para poder ir contextualizando, porque los aprendizajes o los conocimientos previos te ayudan mucho mejor a entender un texto. Ojo, ¿no? Un texto puede ser mucho más entendido, menos entendido, dependiendo de cosas, dependiendo del tema, ¿no? Del tema o del conocimiento previo que pueda manejar el lector, ¿no? Entonces, en este caso, me están hablando sobre la teoría astronómica de Copérnico, ¿no? ¿Sí? Y cuando hablamos de la teoría astronómica de Copérnico, eso nos trae a luz que Copérnico lo que plantea, ¿qué cosa? Es lo que plantea en su teoría astronómica era que el Sol es el centro del universo, ¿no? De nuestra galaxia y alrededor del Sol van a girar qué cosas, los demás astros, ¿no? Muy bien, esa es la teoría qué cosa, la teoría de Copérnico, ¿no? La teoría astronómica, ¿correcto? Entonces, quién está en el medio? El Sol. Y alrededor del Sol, ¿quién está? Los demás astros, ¿no? ¿Sí? Y esa teoría es una teoría astronómica vigente, porque antes de esa teoría estaba la de Ptolomeo, de la de Claudio Ptolomeo, ¿no? Donde decía que el centro del universo no era el Sol, sino quien decía que era la Tierra, ¿no? Y alrededor de la Tierra, sí, giraban los demás astros, ¿no? Eso era antes, ¿no? ¿Sí? Ahora, la vigente es la teoría heliocéntrica se llama, ¿no? Entonces, es un poquito contextualizando. A ver, entonces dice que Nicolás, nuestro amigo Copérnico, se propuso incrementar, ¿no? La precisión y la sencillez de la teoría astronómica vigente, transfiriendo al Sol muchas de las funciones que hasta entonces se atribuían a la Tierra. Entonces, ¿qué se entiende por eso? Que antes la Tierra tenía funciones, ¿no? Habían funciones que se le daban a la Tierra. Ahora, esas funciones se la van a quitar a la Tierra y a quienes se le van a dar esas funciones, ahora al Sol. ¿Por qué? Porque ahora el Sol era el centro del universo, ya no la Tierra. ¿Se entiende, no? Entonces, primera unidad informativa, quito las funciones que antes tenía la Tierra y esas funciones a quién se las paso, al Sol. Punto. Eso es lo que te dice la primera unidad informativa. ¿Listo? Bien. Segunda unidad informativa te dice, con anterioridad a su propuesta, ¿no? Muy bien, con anterioridad a la propuesta de Copérnico, la Tierra había sido el centro fijo con respecto al cual los astrónomos calculaban los movimientos de los planetas y de las estrellas, que justo te mencionaba, ¿no? Antes de considerar al Sol como el centro del universo, ¿quién era antes el centro de todo? Era la Tierra. Y es por eso que a la Tierra, muy bien, como era el centro fijo, entonces los astrónomos calculaban los movimientos de los planetas y las estrellas, pero teniendo como referencia a quién? A la Tierra. ¿Sí? O sea, la referencia para poder calcular antes, ¿no? El movimiento de los planetas y las estrellas, ¿quién era? La Tierra, ¿sí? Como la Tierra había sido el centro fijo, muy bien, los astrónomos hacían sus cálculos de los planetas y las estrellas a través del centro que era la Tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice. Ahora, un siglo más tarde, 100 años después, ¿no? El Sol, al menos en lo que hace referencia a la astronomía, había reemplazado a la Tierra como marco de referencia.
y ésta había perdido su privilegiado estatuto astronómico para convertirse en un planeta más dentro de los que se mueven alrededor del Sol. Punto. Muy bien. O sea, antes, muy bien. Dice, los astrónomos calculaban los movimientos de los planetas y las estrellas teniendo como punto de partida a la Tierra, porque era el centro fijo. Luego, cuando aparece la teoría de Copérnico, un siglo más tarde, el Sol, muy bien, al menos en lo que hace referencia, reemplaza a la Tierra. Es decir, que para poder, muy bien, hacer algunos cálculos, ya no se utilizaba a la Tierra como referencia, sino a quien se utilizaba al Sol, ¿no? Y esta, o sea, la Tierra, había perdido de cosas, su privilegiado estatus astronómico. ¿Y cuál era el estatus astronómico que había perdido la Tierra? Ser el centro, ¿no? Eso es lo que había perdido, ¿no? Perdió ser el centro y ahora se convirtió en un planeta más, ¿correcto? Y ahora, ¿quién tiene ese estatus? ¿Quién tiene ese estatus astronómico ahora con esta teoría de Copérnico? El Sol, ¿no? Y finaliza estos dos últimos párrafos, dice, una gran parte de los resultados más importantes alcanzados por la astronomía moderna reposa sobre dicha transposición, ¿no? ¿Qué cosa es transposición? Esa posición de ese cambio de posición, ¿no? Entonces, los resultados importantes que se están dando en astronomía, ¿no? Moderna, ¿en qué se dan? En ese cambio de posición, ¿no? Es decir, que adiós Tierra, ahora es el Sol el centro, ¿no? Entonces, a partir de eso, se dan resultados importantes en astronomía. Así pues, y ante todo, la revolución de Copérnico, esta revolución de decir que el centro de todo era el Sol, significa un cambio, una reforma en los conceptos fundamentales de astronomía. Entonces fue relevante, ¿no? Sí, fue relevante lo que hizo Copérnico, ¿no? Muy bien, dejó de lado una teoría y comienza con una otra teoría mucho más argumentativa, mucho más fuerte. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos dice el texto, ¿no? Es muy complicadito el texto. Ah, bien. A ver, ¿qué es lo que yo puedo colegir, ¿no? A partir de lo que te dice Copérnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, si yo voy a la alternativa E, esta alternativa E no podría ser la clave correcta, porque te dice, ¿no? No representó un mayor cambio en la astronomía de la época. Eso es falso, ¿no? Con respecto al Sol, se colige que a partir de Copérnico no representó un mayor cambio y eso es falso, porque según la última parte del texto, las últimas dos unidades informativas, ¿no? Muy bien, dice que una gran parte de los resultados más importantes alcanzados, ¿a qué se debe? Se debe a ese cambio de posición. Por lo tanto, sí representa un mayor cambio, ¿no? Sí representa. Entonces, cuando te dicen no representó, eso es una información falsa, una información incompatible con el texto. No puede ser una inferencia eso, no es una conclusión, más bien una información falsa. Bien, ahora dice, con respecto al Sol se colige que a partir de Copérnico se le atribuyó un movimiento de traslación y otro de rotación. O sea que al Sol se le atribuye un movimiento llamado traslación y otro movimiento llamado rotación. Profe, esta es una información nueva. Mira, la D yo creo que sí es la clave, profe. Porque usted nos ha dicho, mire, profe, que la información nueva es una inferencia, es una conclusión. Ya, yo te he dicho, sí, eso, pero tiene que estar vinculada con el texto. Y en ninguna parte del texto, mis estimados oficiales, en ninguna parte del texto nos habla de los movimientos o del Sol o de la Tierra. No nos está hablando. Particularmente del Sol no te habla de ningún tipo de movimiento. Entonces yo no puedo llegar a la conclusión del movimiento de traslación y de rotación porque en ninguna parte del texto, muy bien, lo está mencionando o hay indicios sobre eso. Entonces, a pesar de que la alternativa D es una información, cierto, nueva, que no lo dice el texto, pero no se vincula con el texto. Por lo tanto, esa no puede ser la clave. Voy descartando. ¿Sí? Entonces, así tenemos que trabajar, ¿no? Vamos descartando, vamos leyendo las alternativas, ¿no? En ese caso, porque por ahí pueden haber qué cosa, puede haber una respuesta que sí puede ser una conclusión en base a la información que el autor te está dando. Muy bien. A ver, profe, mire, la alternativa C, ¿qué es lo que nos dice? A quien al Sol, ¿no? Muy bien, a partir de Copérnico se le usó para calcular los movimientos de otras estrellas. Profe, esa información no lo dice el texto tampoco, ¿ah? Mira, la alternativa C te dice, se le usó, ¿a quién se le usa? Al Sol para poder calcular movimientos de otras estrellas. Profe, eso sí no lo dice el texto. Ah, ya, muy bien, está cierto, no lo dice el texto, pero ¿se vinculará con el texto? A ver, miren, ¿ah? Yo voy a regresar al texto y ¿qué es lo que nos dice? Miren, voy a marcar algo, ¿no? O sea, para poder calcular los movimientos de otras estrellas, de otros astros, ¿a quién se utiliza? Se utiliza al Sol. Bien, ahora, mira, ¿qué es lo que te dice, no? Que antes, acá me dice, ¿no?
la Tierra, ¿sí? Había sido, ¿qué cosa? Había sido el centro fijo con respecto al cual los astrónomos calculaban los movimientos de planetas y estrellas. O sea, que la Tierra, al ser, ¿qué cosa? El centro fijo con respecto a qué cosa, al cual los astrónomos calculaban cosa, calculaban los movimientos de los planetas y las estrellas. Entonces, antes a quienes tomaban los astrónomos para calcular los movimientos de planetas y estrellas, ¿a quién tomaban? A la Tierra. Lo tenían como qué, como referente. Perfecto. Ahora, mira, continúa y te dice aquí, el Sol, al menos en lo que hace referencia a la astronomía, había reemplazado, ¿quién reemplaza? El Sol había reemplazado a la Tierra como marco de referencia y esta, la Tierra, había perdido su privilegiado estatus astronómico, ¿no? Entonces, ¿ahora qué es lo que te dice? Que la Tierra, muy bien, el Sol, perdón, había reemplazado ¿a quién? A la Tierra como marco de referencia. Entonces, a partir de esas informaciones que yo estoy marcando, ¿qué es lo que yo puedo concluir? ¿Qué es la información nueva que yo puedo sacar? Que ahora, muy bien, ya no es a la Tierra a quien se le va a tomar como referencia para poder calcular los movimientos de los planetas. Eso ya no. Ahora, como el Sol es el centro, los astrónomos van a tomar ¿qué cosa? Van a tomar como marco de referencia a este. Entonces, si uno quiere calcular algún tipo de qué, algún tipo de desplazamiento de algún astro, ¿a quiénes vamos a tomar como referencia hoy en día? Al Sol. Por lo tanto, a partir de esas informaciones que yo estoy marcando, yo puedo concluir la alternativa C. Entonces, ¿qué es lo que te dice la C? Que con respecto al Sol, a partir de Copérnico, se la usa aquí en el Sol para poder calcular, para hacer cálculos de movimientos de otras estrellas, como cuáles, como los planetas, etcétera, etcétera. Entonces, esa alternativa C, ¿es una información nueva? Sí, sí es cierto. ¿Y se vincula con el texto? Sí, a partir de la información que yo te estoy marcando. Entonces, esa es una inferencia. Profe, pero yo tengo dudas. Y la alternativa B y la A no le parece, profe, porque eso no lo dice el texto. A ver, vamos con la alternativa. Hasta ahora la C me parece que es la correcta. Para mí la C hasta ahora es correcta. Pero tú tienes dudas porque seguro has leído la B y has leído la A, ¿no? Y quieres que te aclaren eso, profe, pero ¿por qué no la B? Profe, pero ¿por qué no la A? Tengo dudas. Entonces vamos a ver la B. Dice, dejó de ser considerado, ¿no? Muy bien, como un astro y tuvo un estatus de cosa especial, ¿no? ¿Sí? Y el otro dice, dejó de considerarse como una estrella para ser un astro principal. Ya, a ver, veo cosas ahí que no concuerdan mucho, ¿no? Vamos a pintarlo por aquí, con un azulito. ¿Cuál es? Dice, con respecto al Sol se colige que a partir de Copérnico dejó de ser considerado como un astro. Es que en ningún momento te dice que deja de ser un astro. ¿Cierto? El Sol sigue siendo un astro, porque en ningún momento te dice, oye, el Sol ya no es un astro, ¿no? Tiene otra categoría. No, el Sol sigue siendo un astro. Lo que ocurre, ahora qué cosa, que sí, que tiene un estatus especial. Esto de acá sí es cierto. O sea, esto de acá, que tuvo un estatus especial, muy bien, que tuvo, muy bien, o que tiene más bien, ¿no? Un estatus especial, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el estatus especial? El estatus especial es que ahora qué cosa es el marco de referencia para poder medir los movimientos de los astros, de las demás estrellas. ¿Por qué es el estatus especial? Porque es qué cosa es el centro y los demás giran alrededor de él. Entonces, ahí está el estatus especial. Ese sí es cierto. Pero nunca te dice que deja de ser un astro. Sigue siendo un astro. Sigue siendo un sol. Sigue siendo el sol. El sol es un astro. En ningún momento te dice lo contrario. Entonces, esa información no condice con el texto. Es por eso que no la tomo como referencia, más bien es una falacia. La alternativa A, profe, a ver, dejó de considerarse como una estrella. Es lo mismo que la anterior. Sí, mira, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Cuando yo dice, dejó de considerársela como una estrella, es que en ningún momento te dice que ya no es una estrella. Sigue siendo una estrella, pero una estrella con un estatus especial. Una estrella, muy bien, siendo qué cosas, teniendo algo en particular, ser el principal. ¿Y por qué el principal? Porque alrededor de él van a girar qué cosas, los demás planetas. Entonces, en ninguna parte del texto no dice que deja de considerarse como una estrella o deja de considerarse como un astro. Sigue siendo estrella, sigue siendo astro. Lo que ocurre es que tiene qué cosa, ahora tiene algo especial, ¿no? Entonces, esas informaciones como que entran en la falacia y no podrían ser qué cosa, no podrían ser una conclusión. Por ende, la respuesta para la pregunta que te dicen en este caso de Nicolás Copérnico, la respuesta sería la alternativa C. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, esa alternativa C es una información nueva y siempre vinculada a una información que el autor ya te está mencionando. Clave, Colombia. Bien, quiero que me ayudes, por favor.
¿sí? Ahora tu chamba, ¿ya? Igual, lo trabajamos conmigo, pero quiero que chambees ahora conmigo, ¿sí? Quiero que tú me ayudes en este texto, ¿ya? Quiero que tú me ayudes en este texto, en el texto número uno, ¿sí? En el texto número uno, este que está por acá, ¿ya? ¿Qué te piden? Se infiere. Entonces ya sabemos, texto pequeño, es un párrafo nada más, y te dan cinco alternativas, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas es la inferencia? Entonces, tenemos que llegar a una información nueva, ojo, pero vinculada con el texto, siempre vinculada con el texto. ¿Listo? Par de minutos por eso. Muy bien, ¿alguna alternativa ahí que podamos tener? Voy dividiendo, si por ahí voy leyendo, si lo tienes, por favor, ¿no? Tan, 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 tan. Hay mucho que dividir, ¿no? Por acá nada más, ¿no? Pim, pim. Ah, nada más, ¿no? La división ahí y acá, ¿no? Y claro, y puedes hacerlo por descarte también, pues, ¿no? Vas encontrando alguna,
Alternativa que no es la clave, ¿no? A ver, miren, miren, fíjense por acá, ¿no? Dice, el texto dice lo siguiente, ¿no? Que la biodegradación es un proceso natural por el que determinadas sustancias pueden ser descompuestas con cierta rapidez en sus ingredientes básicos, debido a la acción de bacterias, levaduras y otros hongos microscópicos existentes en el suelo y las aguas. Punto. Bien, de quien te habla de la biodegradación, y al colocar este término es, ¿no? Es un verbo copulativo, pero en la parte de lectura lo que hace es darte un concepto, darte una definición. Te está dando una definición, ¿no? De lo que es la biodegradación. ¿Correcto? Te dice que es un proceso natural, te dice que por el que las sustancias van a ser descompuestas, ¿no? Con rapidez, ¿no? En sus ingredientes básicos. ¿Y por qué se descomponen rápidamente? Este es el motivo, ¿no? A la acción de algunas de bacterias, levaduras y otros hongos microscópicos que vamos a encontrar en el suelo y las aguas. O sea, esta biodegradación se da a causa de las bacterias, levaduras y otros hongos microscópicos que existen ¿dónde? En el suelo y las aguas. Punto. ¿Cierto? Define y te da la causa de la biodegradación. Luego te dice, en cada gramo de tierra puede haber hasta 10 millones de estas invisibles criaturas. ¿De cuáles invisibles? De estas, ¿no? Muy bien, bacterias, levaduras o hongos microscópicos. Puede haber ahí, ¿no? Muy bien. ¿Capaces de qué? De hacer la biodegradación, de digerir los desechos orgánicos, ¿no? Entonces, gracias a su actividad, ¿de cuál? De estas invisibles criaturas, ¿no? Los detritos son transformados para que la naturaleza los vuelva a aprovechar. Perfecto, bien, entendible, no es nada complicado. ¿Ya? A ver, vamos en orden. La alternativa A dice, en el futuro se crearán bacterias cibernéticas. Profe, esa es, mi querido profe, ahí es, esa la marcamos, mi querido profesor. La clave, la alternativa A. Esa es una información nueva, muy bien, que no se dice nada en el texto, ¿no? Muy bien, en el futuro se crearán bacterias cibernéticas. Bacán, tienes razón, es una información nueva, hasta ahí tienes razón, pero lo que no vemos es que no se vincula con el texto. ¿Sí? O sea, esto muy bien, no te menciona en el texto, no te habla algo muy bien de que pueda haber en el futuro y aparte de bacterias cibernéticas, no te menciona nada de eso. Entonces, esa información no la voy a considerar como una información que se concluye, es una información que no se puede concluir, ¿no? No hay ningún vínculo con el texto, entonces esa la vamos a descartar, no es la A, no es la A, ¿ya? Profe, la alternativa B, la Tierra no contiene elementos disolventes, esa es una información falsa, pues, ¿no? Porque cuando te dice no contiene, eso sí es falso, porque el texto dice que sí contiene. Hay elementos disolventes, como cuáles, como las bacterias, las levaduras y otros hongos. Esos son los elementos que van a disolver, que van a causar la biodegradación. Entonces, esa información es una información incompatible, es falsa, no va. Ya, profe. Ya, profe, está así, pues, está así, profe. Mire, 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 mire. Acá que te dice, la biodegradación es un proceso natural. Ya usted no me va a decir que no, profe. Mire acá, acá está, mire, la biodegradación es un proceso natural. Ya está, profe, pues esa es la clave. Listo, seguimos avanzando. Lo dice ahí el texto. Ah, biodegradación es un proceso natural. Acá lo estoy marcando. Ahora, ¿qué me va a decir, profe? ¿Qué me va a decir? Ya, mira lo que yo te voy a decir. Te estás olvidando de algo muy importante. ¿Qué cosa es lo importante? Que uno de los requisitos para que sea una conclusión tiene que ser una información nueva. Y si ya lo dice el texto, entonces eso no es una inferencia. Y como lo dice el texto, justamente tú lo marcas y dice la biodegradación es un subproceso natural, y acá también lo está mencionando que es un proceso natural, entonces eso no lo puedo tomar como una inferencia, es una información literal, ya lo dice. Tiene que ser una información nueva. Entonces esa no es la clave, mi estimado. Ah, profe, ya me acordé, eso era cierto, ¿no? Muy bien. No, 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 no va por ahí, mi querido profe. Listo, bien, vamos descartando. ¿Sí? La alternativa D, dice, existen microorganismos en la Tierra que pueden producir la biodegradación. ¿Podría ser? Sí, podría ser. ¿Podría ser una conclusión? Sí. Esto se llama de cosa, esto se llama una especie de inducción, ¿no? Es un tipo de inferencia, ¿no? Que parte a partir de qué? De datos particulares, como cuáles, como esto, mira, vamos a hacerlo de otro color para que pueda hacer el contraste, ¿ya? Mira mi estimado, ¿esto qué cosa es? Esto de acá, muy bien, es bacterias, estas son levaduras y estos son hongos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a causar la biodegradación. Entonces, a partir de estos datos particulares, como bacterias, hongos y levaduras,
¿Qué es lo que yo puedo concluir? Que existen microorganismos en la Tierra que pueden producir la biodegradación. Esto, muy bien, se considera una inducción, que a partir de datos particulares yo llego a un dato general. ¿Eso es un tipo de inferencia? Sí. Entonces, profe, hasta ahora, entonces la alternativa de duro, 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 ¿esa es la clave? Hasta ahora sí, ¿no? Eso puede ser una conclusión, ¿ya? Pero la alternativa profe, esa es la que yo estoy viendo, esa es la que me jala, ¿no? Pero hay un dato ahí, no sé si te diste cuenta, ¿no? No sé si tú te diste cuenta. ¿Cuál, profe? A ver, dígame, 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 profe. Esto de acá, ¿no? Esta frase de acá, mira, esta palabrita, no es una frase, esta palabrita, esta de acá, elimina. Esa como que no me cuadra, ¿no? Porque en el texto te dice, ¿no? Gracias a su actividad metabólica, los detritos son transformados, ¿no? Transformados para que la naturaleza los vuelva a aprovechar. Y aquí el texto te dice, la naturaleza elimina los detritos. Entonces, transformar y eliminar no es lo mismo, ¿no? Entonces, no es el mismo concepto que se dan, porque la naturaleza lo que hace es transformarla, más no desaparecerla, más no eliminarla. Entonces, eso no condice con el texto. Y como no condice, mi estimado, entonces la vamos a tomar como una información muy bien mala. Clave para la pregunta número uno de la separata del material, ¿no? Entonces vendría a ser la alternativa de cosa, la alternativa de. Esa es la manera también, ¿no? Porque yo, obviamente, muy bien, no sé cuál podría ser la conclusión y tendría que leer las cinco alternativas. Y voy a ir descartando, ¿por qué? Porque hay algunas que no se condicen con el texto, son falsas, informaciones que ya lo dice el texto y lo voy, ¿qué cosa? Y lo voy eliminando. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ayúdame con esta, ¿ya? Ayúdame con esa de ahí. Voy a borrar esto de acá, ¿sí? Este de acá, ti, 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 tin, ti, tin. Ya, muy bien. Y me ayudas con eso, por favor. Texto número 2, ¿ya? Un poquito vamos subiendo el level ahora, ¿ya? Subimos el nivel ahí. Vamos con el texto. Ahí te doy un poquito más de tiempo, ¿ya? No te me apresures, por favor. Este tipo de preguntas es un poquito complicada, ¿no? Requiere más análisis. Así que te dejo. Vamos.
Listo, muy bien. Vamos con este textito. ¿Me ayudan si tienen alguna clave por ahí? Pum, 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 pum. Tum, 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 tum. Sobre Kierkegaard, ¿no? Este escritor. Por acá, tum, tum. Cierro esto por aquí. Cierro esto por acá. Cierro esto por acá. Muy bien, por ahí, ¿no? Están las unidades informativas, ¿no? Con respecto a las obras de Kierkegaard, se colige, nuevamente, ¿no? Vemos ahí este tipo de preguntas, se colige, ¿no? Coloco más se colige por ese el tipo de pregunta más usual hoy en día, ¿no? Pero también puede ser por inferir, se infiere, deduce, ¿no? Bien, miren, miren, síganme, por favor, síganme, no se pierdan, si por ahí de repente no vamos teniendo el entendimiento total de esto, ¿no? O de repente tenemos dudas con eso. Punto acá. Confesaba Kierkegaard que desde sus primeros años gozaba infantilmente burlando a la gente, sorprendiéndola e intrigándola con alguna observación que dejaba caer al acaso, a la suerte, al destino, ¿no? Entonces, primera unidad informativa me habla de la confesión que tiene este sujeto, Kierkegaard, ¿sí? ¿Y qué confesaba? Que desde los primeros años, ¿no? Gozaba infantilmente, ¿no? Burlarse a la gente, o sea, desde los primeros años se burlaba a la gente, ¿no? ¿Y cómo se burlaba? Sorprendiéndola e intrigándola con alguna observación. De esa manera, muy bien, Kierkegaard confesaba que desde los primeros años, muy bien, se burlaba de cosas, se burlaba de la gente, ¿no? Sorprendiéndola con alguna observación que dejaba caer al acaso. Punto. Hasta ahí primera unidad informativa. Bien, segunda unidad que está hasta acá, ¿no? ¿Sí? Dice, siempre que podía, quien podía, Kierkegaard, expresarse sin tomar posición francamente, y si esto no resultaba en prejuicio de la verdad o de los demás, ¿qué es lo que pasaba, no? Se sentía llevado a tomar un camino indirecto, ¿no? Entonces dice, ¿no? Que Kierkegaard, ¿qué es lo que sentía? Ir por un camino indirecto. Eso es lo que te dice el segundo enunciado, ¿no? Bien, entonces mira, entonces primera unidad informativa, segunda unidad informativa, el sujeto es Kierkegaard, primera unidad confiesa que se burlaba de la gente, ¿no? Muy bien. La segunda unidad informativa nos dice que se sentía llevado, ¿qué cosa? A seguir un camino indirecto, ¿sí? Tercera unidad, se complacía aquí en Kierkegaard en construir rompecabezas intelectuales que tuvieran un compartimiento ingeniosamente escondido dentro de otro. Ah, muy bien, mira, esa era la tendencia que él tenía, ¿no? Si iba por un camino indirecto, entonces, ¿qué es lo que hacía? Muy bien, irse por ese camino indirecto, es decir, construía rompecabezas intelectuales que tuvieran un compartimiento ingeniosamente escondido dentro de otro. Si estaba ingeniosamente escondido dentro de otro, eso era el camino indirecto que le gustaba siempre ir Kierkegaard. Esa era su tendencia, ¿no? En esta inclinación, ¿cuál inclinación? Irse por lo indirecto, muy bien, tener compartimientos ocultos, ¿no? En esta inclinación, a levantar polvaderas por puro gusto, descubría un sentimiento de inferioridad. O sea, esta acción que él tenía de irse por el camino indirecto, irse por el, ¿no? Hacer rompecabezas intelectuales que tuvieran comportamientos escondidos, esta era la inclinación de Kierkegaard, ¿no? Esta inclinación, muy bien, ¿qué se descubría? Que un sentimiento de inferioridad y una necesidad de compensación, de convencerse de su habilidad para engatusar mentes menos ágiles que la suya. O sea, tenía esa cosa, tenía esa debilidad, ¿no? Muy bien, de ir por el camino indirecto, demostrándose a sí mismo que era mucho más hábil, mucho más ágil que aquellos que cosas que no lo eran, ¿no? Sentimiento de inferioridad, sentirse superior. Y punto último, aun cuando sacó a luz este motivo, ¿no? Trató de controlarlo. ¿Qué cosa tuvo que controlarlo? ¿Qué cosa trató de sacar a luz este motivo? Este camino indirecto, ¿no? Ese camino, esa inclinación de irse, ¿qué cosa? Por lo escondido dentro de otro. Eso es lo que trató de controlarlo, pero nunca logró sobreponerse a él por completo, ni imponer disciplina a esta tendencia que él tenía. ¿Y cuál era la tendencia que tenía? Lo escondido y lo oscuro. Esa era su tendencia. ¿No? Bien, entonces ya más o menos voy entendiendo lo que la inclinación que tenía de cosa que tenía nuestro amigo Kierkegaard, ¿no? ¿Cuál era su inclinación? Irse por los caminos escondidos, oscuros, por el camino indirecto, ¿no? Eso era lo que nos mostraba el texto, ¿correcto? Fíjense entonces, vamos ahora a la inferencia, vamos, manos a la obra. Con respecto a las obras de Kierkegaard, se colige. Bien, hemos leído el texto, si te das cuenta, en ninguna parte del texto te habla sobre los temas.
ninguna parte te dice que Kierkegaard trataba tal tema o tal tema, en ninguna parte del texto. Más bien hablamos de la tendencia a la cual incurría él, ¿no? Entonces, la respuesta no podría ser la A porque no menciona nada de temas. Tampoco la B porque dice, tienen una temática exclusivamente religiosa, tampoco. Ni la A ni la B puede ser porque no te hablan de ningún tema que el autor está tratando el texto. Por lo tanto, no condice, no hay nada que te hable sobre el tema. Descarta la A y la B. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, profe, la alternativa C, esa lo dice el texto. Ya, pero detente un momentito. Si lo dice el texto, ¿podría ser una inferencia? No, no, profe, no puede ser una inferencia. Tiene razón, ¿no? Porque acá te dice, ¿no? Que desde sus primeros años, dice, gozaba, muy bien, burlándote a la gente, se burlaba. Entonces, reconocía, confesaba que se burlaba de la gente, lo dice ahí. Por lo tanto, como lo dice, ya no puede ser una inferencia, porque tiene que ser una información nueva, pero siempre relacionada con el texto. Entonces, mira, la A y la B no se vincula con el texto, no te habla nada de temas. La alternativa C ya lo dice el texto, es por eso que la descarto. Muy bien, ¿ya? La alternativa D, profe, pero esta no la tengo muy clara, profe, porque yo no entiendo cuál es el significado de esta palabra, de la palabra abstruso. Ah, ya, muy bien, por ahí de repente tu dificultad, ¿no? Muy bien, abstruso. ¿Y qué cosa es abstruso? Algo que no se entiende, algo que es incomprensible, ¿no? De difícil entendimiento, eso es lo que te dice. Ah, eso significa abstruso. Entonces vamos a leer todo el enunciado. ¿Se pueden caracterizar por cierto estilo abstruso? Podría ser, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque mira, fíjate, ¿ah? Es que en el texto, cuando te habla de Kierkegaard, te dice muy bien, ¿cuál es su tendencia de Kierkegaard? Profe, su tendencia que yo he visto y repite es irse por el camino indirecto. ¿Sí? Muy bien. Irse, ¿por qué? Muy bien. Por compartimientos ingeniosamente escondidos dentro de otro, profe. Muy bien, ¿sí? Por irse en el último, ¿no? Muy bien. Acá te lo dice ya más claramente, profe, una tendencia hacia lo escondido y lo oscuro. Entonces, si va por el camino indirecto, un comportamiento ingeniosamente escondido entre otros y tiene una tendencia hacia lo escondido y lo oscuro, ¿qué se puede entender? Que las obras de Kierkegaard no era fácil de entenderla, no era fácil de comprenderla, no era fácil de, muy bien, de, 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 este, de captar la información. Entonces, podríamos llegar a la conclusión, a partir de esa información y esa tendencia que tenía Kierkegaard, que se puede caracterizar por cierto estilo abstruso, sí, eso sí puede ser. No lo dice el texto, pero a partir de la información que nos habla como característica o inclinación que tiene este escritor, entonces sí podemos tomar en cuenta esto. Entonces, hasta ahora la alternativa D me parece que es la mejor. Vamos con la alternativa E. Acusan una temática claramente, bueno, nuevamente, pues no, nos habla acerca del tema, ¿no? Y en ninguna parte del texto el autor está hablándote acerca de los temas que trata este escritor. Entonces, la clave para la pregunta de cosa, para la pregunta número 2 de ese texto 2 sería la alternativa de cosa, la alternativa D. Y esa es la clave. ¿Listo? Entonces, miren más o menos cómo es la estrategia, ¿no? La estrategia es tratar de entender todo el texto, ¿sí? Y en base a cosa, en base a la pregunta, entonces voy viendo y voy descartando las alternativas. Voy leyendo cada alternativa y voy descartando, ¿no? Esta no lo menciona el texto, esto no se vincula con el texto, esto ya lo repite, ¿no? Y por ahí de repente voy a quedarme con dos o de repente una alternativa y esa es la clave, ¿no? Muy bien. Y es una Profesor, consecuencia de lo que menciona el texto. Sí, dime. una consulta, ¿cuál es la diferencia entre colegir y la inferencia? Usted indicó que una de ellas estaba en el texto, se indicaba textualmente y otra era que se deduce. No, es lo mismo, son sinónimos. ¿No? Si te dice, es formas de preguntar nada más, ¿no? Te puede decir se infiere, te puede decir se deduce, te puede decir se colige, ¿no? Te puede decir se dimana, te puede decir hay cosas, se concluye, ¿no? Son formas de preguntar más que todo por el tema de qué, por el tema de buscar una información nueva pero vinculada con el texto, ¿no? O sea, el tema en general es inferencia. ¿Ya? Pero al decir eso, se deduce, se colige, se dimana, se concluye, son formas de preguntar, otras formas de preguntar, ¿no? Entonces no te hagas mucho problema. Si te dice se colige, se deduce, entonces lo que tú tienes que hacer es buscar una información nueva vinculada siempre con el texto. ¿Listo? Muy bien, otra pregunta por ahí. Tutun. Bien, vamos a la siguiente. Terminamos texto uno, texto 2. Vamos con el texto 3. Seguimos subiendo de nivel.
¿ya? Esto tiene un poquito más de complejidad que el anterior, ¿ah? Un poquito más de complejidad que el anterior. Entonces, te doy un tiempo para que tú lo trabajes. Igual, yo voy a desarrollar, pero la idea es que tú también me ayudes a practicarlo, ¿no? Muy bien, aprovechemos este tiempo para que ustedes también practiquen. Y si hay dudas, yo te puedo ayudar en esas dudas, ¿ya? Bien, desarrollamos el texto 3. Mira, ¿qué lo dice? Se colige nuevamente. Dice, ¿no? Que puede aparecer, se deduce. Va a ser lo mismo, ¿no? Bien, texto 3.
Listo, muy bien. Vamos a ver aquí. A ver, vamos por acá. Ya, un poquito más complicadito esto, ¿no? Ti, ti, tin, ti, ti, tin. Sígame los buenos. Pipín. Profe, por aquí hay una unidad informativa, ¿no? De colores, sí. Primera unidad informativa por acá. Link. ¿Listo? Ya, muy bien. A ver, ¿qué es lo que nos dice, no? Primera unidad informativa, ¿no? Dice, puesto que la enfermedad supone una alteración de la estructura o del funcionamiento de una parte del organismo, suele opinarse que todo enfermo, si realmente lo está, ¿no? Si realmente está enfermo, lo que hace, ¿qué cosa es? Lo que hace es comportarse, ¿no? Muy bien, de un modo esencialmente determinado por aquella alteración orgánica. Punto. Hasta aquí. Hasta ahí, ¿qué es lo que se puede entender, ¿no? Me define lo que es una enfermedad, ¿no? ¿Qué es una enfermedad? Es una alteración de la estructura del funcionamiento de una parte del organismo, ¿no? Y cuando una persona está enferma, dice, ¿no? Muy bien, su comportamiento, ¿sí? Tiene que ser determinado por aquella alteración orgánica. Entonces, si yo tengo una enfermedad, tengo una enfermedad, entonces mi comportamiento va a estar determinado o influido por esa enfermedad. Eso es lo que te dice el texto, ¿no? O sea, tú vas a notar, muy bien, que estoy enfermo. ¿Por qué? Porque mi forma de comportarse está siendo influida por esa enfermedad, ¿no? Eso es lo que te dice en la primera unidad de informativa. ¿Correcto? ¿Está ahí? Ahora, fíjate en esto, fíjate, ¿no? Muy bien. Acá, pero la realidad es muy distinta. Ese pero contradice con la anterior, ¿no? Te dice, pero la realidad es muy distinta. Entonces, al decirte que la realidad es muy distinta, entonces me habla del comportamiento de una persona que tiene, que tiene una enfermedad. Entonces, ese comportamiento entonces va a ser muy distinto. A ver, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Síganme los buenos, dice acá, mira, otra unidad. Cuando el hombre enferma, ¿ya? Cuando el hombre enferma, su comportamiento sigue sometido a las mismas leyes que lo rigen cuando goza de salud plena. ¿Qué quiere decir eso, mis estimados? Que el comportamiento de una persona que tiene algún tipo de afección, algún tipo de enfermedad, no va a ser no va a ser como si estuviera enfermo, sino va a ser muy bien parecido, ¿no? al que tiene de salud plena. O sea, que va a estar sometido a las mismas leyes que lo rigen cuando goza de salud plena. Entonces, muy bien, si yo tengo algún tipo de afección, mi comportamiento va a ser, muy bien, como si fuera, muy bien, una persona que tiene buena salud. No hay ningún tipo de discernimiento, no hay ningún tipo de diferencia. ¿No? Eso es lo que te dice. Claro, y luego te dice, ¿no? Por supuesto que las características intrínsecas, ¿no? Intrínsecas de la alteración somática, o sea, de la enfermedad, inciden sobre el comportamiento individual. Claro, ¿no? Muy bien. De todas maneras dice que las características en sí de la enfermedad van a incidir, van a influir en el comportamiento de la persona y nuevamente el pero, ¿no? Pero son ingentes, son grandes los factores psicosociales que van a condicionar, moldear y conformar el comportamiento observable el encubierto del enfermo. O sea, en otras palabras, que el factor psicosocial va a influir en el comportamiento de una persona que tiene ¿qué cosa? Que tiene una enfermedad. En otras palabras, muy bien, una persona cuando está enferma, su comportamiento va a ser muy bien, como si tuviera buena salud. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice el texto. Bien, vamos entonces. Síganme los buenos, síganme los buenos. Vamos, profe, vamos, profe. A ver, tú. Profe, la alternativa es, dice, cuando un hombre enfermo se comporta de un modo esencialmente determinado por la enfermedad, falso, ¿no? Debería comportarse, ¿sí? Debería comportarse, pero en el texto ese pero me dice lo contrario, ¿no?
que el comportamiento de una persona cuando tiene la enfermedad, ¿sí? Cuando está enfermo, va a ser muy bien, ¿sí? Va a ser como si estuviera gozando de buena salud. Entonces, no va a ser comportado, su comportamiento no va a ser muy bien determinado por la enfermedad. Entonces, esa información, la alternativa E, contradice con la información que te está mostrando que te quiere qué cosa resaltar el texto. No es la alternativa E, esa la descartamos, ¿correcto? Bien, siguiente. La alternativa D. Profe, su comportamiento excluye todo factor psicosocial. El hombre, cuando tiene la enfermedad, su comportamiento excluye, ¿no? Esta palabrita, excluye todo factor psicosocial, también es una información que no condice con el texto, es una información incompatible. ¿Por qué? Porque según en la última parte del texto, mira, la última parte del texto, ¿qué es lo que nos dice? Que son ingentes los factores psicosociales que van a influir o a condicionar el comportamiento de una persona enferma. O sea, el comportamiento de una persona enferma se ve influida por el factor psicosocial. Entonces, su comportamiento excluye todo factor psicosocial, no lo excluye, es todo lo contrario. Por eso, la alternativa D no es la clave. Bien, más bien también es una información incompatible, no se condice con el texto. La alternativa D, C, perdón, ¿no? Todas sus vivencias se anidan en lo inexpresable, ¿no? Todas sus vivencias. Creo que no me menciona algo de las vivencias, ¿no? ¿Sí? Y te dice, se anidan, y aparte hay un cuantificador, ¿no? ¿Sí? Ese cuantificador, todas sus vivencias, ¿no? Mira, ya está, pues, compatible, pues, ¿no? Descarta. Bien, descartando, ¿ah? C, D y E no es. Profe, la alternativa B, esa es la que me queda. Su enfermedad no es una alteración de la estructura o del funcionamiento de una parte del cuerpo. Esa no me cuadra. ¿Sabes por qué no me cuadra? Por esto de aquí, por la negación que está haciendo el autor aquí, ¿no? Esta negación, esta de acá, mira, no. O sea, que su enfermedad no es una alteración de la estructura o del funcionamiento de una parte del organismo. Y esa es una información también falsa, porque mira arriba, mira la primera unidad informativa. ¿Qué es lo que te dice? Puesto que la enfermedad supone una alteración de la estructura o del funcionamiento de una parte del organismo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué es la enfermedad que tiene? Es una alteración de la estructura o del funcionamiento de una parte de su organismo. Eso es la enfermedad. Entonces, su enfermedad no es una alteración del funcionamiento de una parte del organismo, sí, sí, tiene la enfermedad, sí es una alteración, ¿correcto? Entonces, aquí el texto no te está diciendo si es que tiene o no tiene la enfermedad. Aquí el texto te está diciendo muy bien cómo es el comportamiento de una persona que se enferma. Entonces, esto de aquí, al decir no es una alteración, es una información que no condice con la primera parte del texto. Por lo tanto, también es una información incompatible. Clave, la alternativa de cosa, la alternativa. ¿Por qué, profe, la alternativa A? Por descarte. Sí, también podría ser, pero cuando te dice al inicio es indiscernible de una persona de cosa, de una persona sana, ¿qué quiere decir indiscernible? Que no existe diferencia, ¿no? Es decir, que cuando el hombre enferma, muy bien, al inicio, muy bien, no hay ninguna diferencia con una persona sana. ¿Por qué? Porque en el texto el autor incide que el comportamiento de una persona que tiene la enfermedad, muy bien, va a ser como si tuviera una buena salud. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede concluir? Que no puedo diferenciar a una persona sana con una persona que tiene la enfermedad. Respuesta a la alternativa. Un poquito más complicadito eso, ¿no? Esa sí, última, CISA 3, sí. ¡Pum! Texto 4. Más asequible el texto 4, ¿ya? Más asequible. Todo tiene que ver con inferencias, ¿no? Todas las preguntas que estamos haciendo aquí es por el tema de qué, por el tema de inferencias. Tenemos que manejar este tipo de preguntas que, como te repito, deben ser de las más complicadas, de las más difíciles que se manejen dentro del nivel de comprensión de lectura, ¿no? Dentro del nivel de comprensión de lectura. ¿Listo? ¿Ven cuál es la pregunta ahí? Se colige nuevamente. Mira, aparece ahí se colige en la última parte. Más se está utilizando se colige, ¿no? Pero por ahí vamos a ver otro tipo de preguntas, ¿ya? Que no puede ser se colige. Entonces, vamos a desarrollar el texto 4. ¿Listo? Seguimos practicando. Nos faltan dos textos, 4 y 5, y ahí terminamos, ¿no? Vamos avanzando.
Mira, aquí lo curioso en este texto 4, ¿no? En este texto 4 es que a partir de la expresión, ¿no? O sea, como que el autor, ¿no? Nos pide que a partir de esta expresión, ¿no? Porque te dice de la expresión, o sea, ya no me guío mucho en todo lo que dice el texto, claro, ¿no? Para un poquito para poder contextualizar si es relevante, ¿no? Pero te dice de esta expresión, ¿no? Acá, de esta expresión, de lo que yo estoy pintando de cosas, de lo que yo estoy pintando con rojito. Entonces, a partir de esa expresión, me dice, ¿sabes qué? Oye, a partir de esta expresión, muy bien, vamos a deducir qué cosa es el orden, ¿no? ¿Qué cosa es orden? A partir de esta expresión, ¿no? Entonces, ahí lo que el autor nos está mencionando. Bien, voy a colocar por acá y me vas a ayudar, ¿ya? Ya que tú no me has mandado la clave, quiero que me mandes, pero primero escúchame, ¿ya? Primero escúchame, no me mandes todavía ninguna clave. Vamos a ir analizando, dice, ¿no? Porque ser feliz, ¿no? Aquí no es el resultado de una sociedad perfecta. O sea, que la felicidad no va relacionado a la perfección. Entonces, la felicidad no es perfección. Sino, ese sino te indica que lo que viene después sí es ser feliz. ¿Qué cosa es ser feliz? Muy bien, una macabra orden que hay que seguir a como de lugar. Entonces, ¿no? Entonces voy a borrar esto, permite un momentito para que se pueda anotar, ¿ya? Esto de acá, ¿no? Entonces, el autor, ¿qué es lo que te dice, no? Que para poder ser feliz uno tiene que seguir de cosas. No es la perfección, sino es una orden, muy bien, es una orden que hay que seguir, que tengo que seguir a como de lugar. Entonces, la felicidad va asociada al orden, a esto de acá, al orden que se tiene que seguir, ¿no? Entonces, la palabra orden, ¿sí? Ahora viene la pregunta. Se colige que en el mundo feliz de Huxley, la felicidad está asociada ¿a qué? Al orden, que uno tiene que seguir a como de lugar. Eso va relacionado con la felicidad, ¿no? De acuerdo a esa expresión. Por lo tanto, yo les pregunto, muy bien, ¿cuál de las cuatro alternativas? Voy a descartar la espontaneidad, porque espontaneidad no va relacionado con el tema de qué, con el tema de orden. ¿Sí? Muy bien. Dime, ¿cuál de las cuatro alternativas estaría relacionado con el tema de una orden que yo tengo que seguir a como de lugar para que yo pueda ser feliz? ¿No? Entonces, ¿cuál de las cuatro alternativas va relacionado a eso? Esa es la pregunta que te hacen, ¿no? ¿Cuál de esas palabritas va relacionado al tema de felicidad? Claro, a ver, ¿qué es lo que dicen? Y mira, ¿no? Vamos por acá, dice, punto por aquí, dice, ¿no? Aldous Huxley se imaginó cómo sería el hombre en el 2500, sin familia ni romanticismo, en donde todo el mundo pertenece a todo el mundo. No existen prohibiciones, enfermedades, no hay dolor, no hay vejez, ¿no? No existen las emociones porque atentan contra la estabilidad del individuo, ¿no? Muy bien, ¿ya? La cual es necesaria para que se mantenga la sociedad. O sea, para que se mantenga la sociedad, ¿qué se necesita? Estabilidad. En este mundo feliz, todo se reduce a química, hay números, sin individualidades, ¿no? Porque estas carecen de sentido. Las drogas son de uso común como desinhibidoras del alma y un compuesto químico llamado soma mantiene a todos en un estado de dicha y equilibrio. Y ahí viene, ¿no? Porque ser feliz, y ahí viene, ¿no? Ahí viene la expresión, porque ser feliz no es el resultado de una sociedad perfecta, sino de una macabra orden que hay que seguir a como de lugar. Entonces, esa orden que yo tengo que seguir, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar esa sociedad perfecta. Entonces, esa sociedad perfecta con la orden que yo tengo que seguir o que alguien me tiene que dar, muy bien, me da esa sociedad perfecta. Entonces, esa sociedad perfecta va relacionado con qué? No es perfección, no es solidaridad, de acuerdo a la expresión, muy bien, no es libertad, sino la respuesta sería la palabra de cosa, la palabra estabilidad, porque una orden, muy bien, ¿qué es lo que te da? Te da estabilidad. Y esa estabilidad, muy bien, te da esa felicidad que el autor, ¿qué cosa? Que el autor te está mencionando. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta de cosa, para la pregunta número 4, sería la alternativa E. El orden, muy bien, que es la felicidad para el autor, ¿con quién va relacionado? Con la palabra estabilidad, ¿no? Tú sigues una orden, muy bien, y esa orden, muy bien, para el autor es la felicidad. Entonces, esa orden, ¿con quién va relacionado? Con una sociedad estable, la estabilidad de la sociedad. Respuesta a la alternativa E, Ecuador. Preguntas, preguntas.
Muy bien, terminamos. Texto número 5. Ahí miren, en el texto número 5 ya tengo un poquito más de preguntas, ¿no? Muy bien, tengo cuántas preguntas, tengo cuatro preguntitas que me están haciendo, ¿no? Entonces, las dos primeras, ¿no? Tienen que ver, la primera particularmente, solo la primera, fíjate, solo la primera tiene que ver con el tema que estamos trabajando, con inferencia. Pero ya no te dice se colige, ¿no? Ya no te dice se colige, mira, dice se deduce. Con respecto a la religión, se puede deducir que, muy bien, entonces yo tengo que ver en qué parte del texto me habla de religión y en base a esa cosa, a ese concepto o a esa idea de religión, qué es lo que yo puedo deducir. Y luego, en la pregunta número 2 te dice, en última instancia el autor que lo propugna. Entonces hay un último planteamiento, me parece, ¿no? Muy bien, que el autor está proponiendo. Entonces, a partir de ese último planteamiento, muy bien, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Qué plantea el autor? ¿No? Sí, muy bien, a partir de esa última manera de explicar o a última explicación o conclusión, no lo sé, algo de último, muy bien, nos tiene que estar mostrando el autor y qué es lo que está manifestando. ¿Ya? Entonces tenemos pregunta número 1, número 2. Vamos entendiendo este texto y de ahí rapidito la 3 y 4 lo hacemos. ¿Ya? Entonces vamos con estas dos primeras preguntas. Y ahí vamos terminando. Este es el último texto. ¿Va?
Listo, mis estimados. A ver, rapidito, ¿ya? Miren, ¿ah? A ver, yo lo saco y tú me dices la clave, ¿ya? Yo te pongo aquí el dato y tú me das la clave. A ver, vamos por acá, ¿no? Tú. Acá, por acá, mira, por acá está, ¿no? Por acá, mira. La religión, ¿ya? La religión es el único camino que conduce a una vida, ¿qué cosa? Espiritual y a una conciencia ética, sin las cuales no hay convivencia humana, ni respeto, ni legalidad. Entonces, yo me quedo hasta acá nada más. Entonces, ¿qué es lo que te dice? No, muy bien. Para la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué es la religión? Es un camino, o el único camino, que conduce a una vida espiritual y a una de cosa, conciencia ética, ¿no? Entonces, a partir de esa información que yo estoy subrayando, mi estimado, ¿qué información yo puedo concluir? ¿Qué información yo puedo deducir? Tienes la alternativa A, B, C y D. Leo la clave que me mandan y es correcto, estamos bien hasta ahí, ¿sí? La respuesta creo que todos vamos a estar de acuerdo. A partir de esa información, nosotros podemos, ¿qué cosa? Podemos concluir que la respuesta sería esta de acá. La alternativa de cosa, la alternativa A. ¿Qué nos dice? Es una vía que edifica un fuerte compromiso moral por lo de ético, ¿no? Entonces, la respuesta sería la alternativa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mira, a partir de esa información, de una información literal, tal cual aparece el texto, yo llego a una conclusión. Respuesta, excelente, la alternativa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Pregunta número dos, pregunta número dos, pregunta número dos. ¿Ya? Dice, en última instancia, el autor propugna que, ¿ya? En última instancia, el autor que propugna. Vamos a ver, ¿no? Miren, voy a pintarlo de otro color. A ver, vamos a ver. Yo quiero que tú me llegues a la clave, al igual que esto, ¿no? Muy bien. Acá el autor te dice, te da dos cosas, ¿no? Muy bien. Voy a contextualizar un poquito y te dice, ¿no? Muy bien. Dice, o sea, una de dos. O a las religiones se las prohíbe a todas sin excepción, como intentaron algunos ingenuos, ¿no? La Revolución Francesa, Lenin, Mao, Castro, ¿no? O a todas se las autoriza con la única exigencia de que actúen dentro de la ley. ¿Ya? Entonces, hay dos maneras, dice. O las prohíbe o las autoriza dentro del marco de la ley. ¿Ya? Y ahí viene lo que propugna él, lo que plantea él. ¿Y qué cosa es lo que plantea? Ni que decir que yo soy partidario resuelto de esta segunda opción. ¿Y cuál es la segunda opción que el autor está planteando? La segunda opción que plantea es esta de acá, ¿no? Autorizarlas, ¿sí? Que se las autoriza, pero ¿qué cosa? Con la única exigencia, ¿no? Muy bien, de que actúen dentro del marco de la ley. Por lo tanto, ¿qué propone el autor? Muy bien, de que se autorice de acuerdo al marco de la ley. Entonces, ¿cuál de las cinco alternativas va relacionado a esa información? ¿No? A lo que el autor está proponiendo, al autor lo que el autor está mencionando. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, entonces sacamos esa información que me están pidiendo. ¿Listo? Tutututun, tutun, tutututun, tutun. Colombia, ¿no? Colombita, Colombita, me dice, profe, vamos a marcar Colombia, Colombia. Así es. La respuesta vendría a ser la alternativa de cosa, la alternativa C. Muy bien. Hay que respetar la libertad de culto, muy bien, mientras no socave la legalidad. Es decir, muy bien, que estén dentro del marco legal, que existan las religiones, pero dentro del marco legal. Respuesta a la alternativa C. Esa es la clave. Preguntas hasta ahí. Miren, a partir del texto, o sea, toda la información al final, ¿no? Muy bien, todas las respuestas que uno puede, que puede llegar en la parte de lectura, es el texto mismo que te puede dar, ¿no? Es el texto. Yo tengo que regresar al texto y el texto me va a dar la respuesta, ¿no? Si tengo dudas, texto. Si tengo dudas, el texto. Bien, pregunta uno, pregunta número dos, listo, bingo, pim, pim. Vamos, mis estimados, a la pregunta siguiente, la pregunta número tres y la pregunta número cuatro. ¿Ya? Pregunta número tres y pregunta número cuatro. En el texto, el término esgrimir justo es el tipo de pregunta que estuvimos viendo el día martes, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el significado contextual de la palabra esgrimir dentro del texto? Entonces, eso está en la primera parte del texto, ¿no? Sí, cuando lo leíste, por acá está, ¿no? Acá está la palabra de cosa, la palabra esgrime, ¿no?
La palabra esgrimen. Entonces, lo que te está pidiendo, ¿qué cosa es? El significado de cosa, el significado contextual, ¿no? Entonces, simplemente me baso en la primera parte donde se encuentra el texto, pim, pim, por acá, plin, por acá. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué leo, profe? Leo todo esto nada más, mi estimado. ¿Y qué es lo que nos dice todo eso? Lo que nos dice es las razones, ¿no? Las razones que se esgrimen contra las sectas son a menudo certeras. O sea, las razones que se argumentan, ¿sí? Contra las sectas son a menudo ciertas. O sea, ¿qué cosas esgrimen? Muy bien. Razones que se argumentan, razones que se manifiestan, razones que se dicen contra las sectas son a menudo certeras. Entonces, ¿cuál de esas cinco alternativas va relacionado al tema de qué cosa? Al tema de argumentar, al tema de qué? De sostener, al tema de afirmar, ¿no? ¿Cuál de esas cinco alternativas va relacionado a eso? Ay, por descarte la sacas, ¿ah? Sí, por descarte la sacas. Las razones que se argumentan, las razones que se dan, las razones que se afirman contra las sectas son a menudo certeras. A ver, mira, si nosotros analizamos el texto, fíjense, mira, no te me pierdas un poquito, ¿ya? No puede ser rebatir. ¿Por qué? Porque rebatir es contradecir una idea. ¿Ya? Muy bien. Y si te das cuenta, en el texto, la palabra esgrimen no es que se contradicen, sino las razones que se van a dar, que se van a argumentar contra la secta son ciertas. Entonces, esgrimen se entiende que es, ¿qué cosa? Un argumento. ¿Sí? Entonces, no es contradecir, rebatir es contradecir. Por lo tanto, tampoco podría ser la alternativa D, porque la palabra cuestionar es lo mismo que rebatir. Lo que cuestionas es porque tú estás en contra, ¿sí? Porque tú vas a contradecir esa idea. Cuestionamos algo que no estamos de acuerdo, que contradecimos. Entonces es lo mismo que rebatir. Entonces no puede ser la A ni puede ser la D. Disputar es pelear, es luchar, enfrentarse. Y eso no alude a esgrimir, no es disputar, ¿sí? Bien, entonces no puede ser la B porque entraría en una redundancia. Las razones, no, muy bien, y razonar sería lo mismo. Entonces esa la descarto. Por lo tanto, aducir significa argumentar. Ese es el significado de aducir. Entonces, dentro de ese contexto, la palabra aducir sería la clave. Respuesta, Colombia. Y vamos, con la última. Cuatro, es incorrecto señalar que en torno a las sectas el autor considere, ¿no? Ahí está fácil, mira. Las sectas, muy bien, son muy fanáticos, ¿cierto? Muy bien, mira, son fanáticos. Y dime, ¿cuál de las cinco, de las cinco en ese caso alternativas, ¿no? Son fanáticos. Acá, guíate por eso, por el fanatismo. Entonces, ¿cuál de las alternativas sería incorrecto, incompatible relacionado a las sectas? Por lo de fanático hay una que se va a contradecir. Chequenla. ¿La vieron o no la vieron? La primera que vas a ver es esa. La primera que vas a ver es esa. ¿Cuál, profe? Esta de acá. Mira la alternativa A. Mira la alternativa A. Dice, en torno a las sectas, el autor considera que persiguen fundamentalmente la tolerancia racional. Pero en el texto te dice, fíjate, ¿no? Muy bien, que tienden, ¿qué cosa? Que tienden a esto, que tienden al fanatismo. Por lo tanto, si son fanáticos, son extremistas. Y si son extremistas, ¿podrían ser tolerantes racionalmente? No, no, no podrían ser tolerantes. Entonces, al decir que las sectas como característica, la tolerancia, entonces es una información que no condice con el texto. Por eso la respuesta de la pregunta número 4, la alternativa A. Esa es la información incorrecta, la información incompatible con el texto. Clave, esa es. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, mis estimados. Preguntas. Bien, pucha, que no llegamos al tema de términos excluidos y conectores, ¿no? Bien, igualito, yo te mando las claves ahí para que vayas practicando, igual que mandamos con analogías, ¿ah? Pero que vayan practicando. Si hay dudas, con toda confianza, ¿no? Me manda la foto, profe, esta no la entiendo, profe, ¿me puede explicar? Y yo, pues en el tiempo que yo pueda, si yo lo tengo inmediatamente un tiempo, al toque te explico, ¿no? Muy bien. Y si no, igual te voy a responder en el transcurso.
pero la idea es que vayas practicando, ¿no? Ir practicando. Siempre por ahí nos van a faltar algunos ejercicios, entonces eso hay que practicarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Listo, mis estimados. Entonces nos vamos a quedar ahí. Ya nos estamos viendo en la próxima sesión de clases para poder seguir avanzando en este tema de razonamiento global. Entonces entramos al tema de inferencias. El día martes o la próxima sesión hago otra clase de inferencias para poder, ¿qué cosa? Ya cerrar este punto, porque considero que es una de las preguntas un poquito más complicadas o más poco accesibles que podamos, ¿qué cosa? Que podamos tener en la parte de lectura. Listo, mis estimados. Entonces, que tengan muy buenas noches. Mañana que tengan buen fin de semana. Así que ya nos estamos viendo y ya nos estamos comunicando. Sí, gracias. Cuídense. Buenas noches. Chao, chao.